con ese tipo de persecución. Muchos hasta fueron encarcelados, muchos murieron, pero, o sea, nada que ver a lo que nosotros vivimos. Tal vez sí es a nosotros también el pánico de lo que está sucediendo, pero ellos tuvieron que confiar definitivamente en el Señor, hermanos. O sea, para ellos ya no había otra opción, era como, confiemos en Dios. Confiemos en Dios, porque las fuerzas ya no las tenían, ya los había superado todo. Y pasaban días sin comer, porque les recordaba a mis hermanos este miércoles, y nomás con un día que sucedió esto, muchos no alcanzaron comida. Y qué feo se siente, ¿no? Que quieres ir a comprar algo y está todo cerrado. O que tienes el dinero, pero ¿a dónde vas? De esas veces que dices, y ahora que me fue mejor que la otra semana, pero no puedo ir a comprar nada. Y solamente un día nos puso un poquito esto como de, ¿y qué vamos a comer? Ya estamos pensando, ¿y mañana si sigue qué vamos a comer? Ya nos acabamos el huevo, ya nos acabamos todo. ¿Sí? O sea, lo quiero un poquito llevar es que piense un poco que en ese tiempo que ellos padecieron una persecución, pero ya era directo hacia ellos había momentos que ya no comían, hermano. Hubieron días que tuvieron que no tenían de qué comer, mas ellos perseveraban en la oración y ellos confiaban que tarde que temprano Dios iba a proveerles. Amén. Y así lo hizo el Señor en todos esos días. Entonces nosotros podemos ver este tipo de cosas que nos vienen de repente y para los días postreros últimos, cuando se acerque esa tribulación o cuando estén ya en la tribulación, van a haber días de escasez fuertes, hermanos. Por eso nos conviene irnos con el Señor. Amén. Porque van a haber días de veras que toda la tierra va a padecer hambre, y no porque no tengan dinero, sino que va a haber ese tipo de persecuciones tan fuerte que aunque tenga la persona dinero, pues no va a haber dónde lo va a comprar. Y aparte, hermano, recuerde que en esos tiempos también solamente los que tengan la marca del anticristo van a poder comprar. Amén. Entonces imagínense qué tribulación se va a vivir en ese tiempo. Por eso les digo, como quiera, nos conviene irnos con el Señor, hermanos, para no padecer ello, porque el Señor, si nos toca ese tiempo de la venida de Él, se va a llevar a su pueblo, para aquellos que estuvieron siguiendo al Señor, confiando en el Señor y llenándose de su espíritu. Pero la demás gente se van a quedar y van a padecer de todo tipo de tribulaciones en sus vidas. Amén. Entonces, si el Señor nos lleva antes, que sea Él el que nos lleve. Amén. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahorita me pongo a pensar en ese versículo, el morir es ganancia. Pareciera que sí es ganancia, hermano. Porque muchos de nuestros seres queridos, hermanos, que ya se adelantaron, ya le ganaron. ¿Sí o no? Se han evitado de cosas. Desde, pues ahora pronto la pandemia, más todo lo que está pasando, más lo que se agregue, ya la libraron. Por eso es la ganancia. Amén. Pero nosotros que estamos aquí, hermanos, tenemos que afirmarnos en el Señor fuerte. Tenemos que estar firmes, porque todo esto desbalancea. Mire, de repente cualquier rumor que sale ahí en el celular, mucha gente lo agarra bien a pecho y dice, ay, jole, nos van a dar unos balazos. Sí, muchos hermanos faltaron porque les dio un poco de temor el venir, y los entiendo perfectamente. Y andaba un helicóptero aquí que todos, ¿qué estará pasando y qué irá a pasar? Y quiera o no, pues dice uno, ay, jole. Entonces yo tuve que pararme con unos ahí a preguntarles a unos soldados ya directamente, que estaban aquí en la 74, y por ahí pasé. Dije, nos vamos a quitar la duda, ¿no? Deja antes de, a ver, dígame, ¿hay peligro para todos nosotros? O sea, ¿hay algo? Porque estaba la cosa ahí. Me dice, no, solamente estamos vigilando de que esté todo en orden. Entonces no, ustedes tranquilos, está todo bien. Ah, bueno.
Sí, porque yo vi que estaba la vía recreativa, estaba el mercado, todo funcionando normal. Entonces dije, pero de repente alguien empiezan a subir ahí como que aguas que ya están balaceando y ay, sí. Entonces, de alguna manera yo sé que puede pasar, ¿verdad que sí? Puede suceder, pero gracias a Dios que no sucedió. Y mientras haya oportunidad, estar en la casa del Señor, hermanos. Amén. Cuando no se puede, pues ya vio la otra vez que ya estando aquí, hermanos, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Amén, porque vimos la cosa más cerca. Pero hay que estar al pendiente de todo ellos, hermanos, pero que el diablo no empiece a meter temor en la iglesia con un cualquier mensaje o alguien. De repente empiezan a subir cosas que ya pasaron la siguiente semana. Entonces tú las ves y dices, ay, están quemando otra vez. Y fue algo que pasó, ¿sí? Hay que estar al pendiente, pero que también el diablo sepa que la iglesia del Señor está firme. Somos prudentes en cualquier cosa, claro, pero también no vamos a estar con miedo, viviendo con miedo. Imagínate qué feo, que ya no puedas ir a comprar nada porque, ay, no voy a hacer. Hermano, estamos en las manos del Señor, ¿sí o no? Y no necesitamos que pase tanta cosa como para que suceda algo. Ya ves, es una ciudad que de repente suele pasar cosas. Entonces, por más que uno se quiera cubrir, cuidar y que agáchate y eso, hermano, estamos en las manos de Dios. Él es el que nos guarda. Amén. Así que confía en el Señor, confiemos en el Señor. Estemos atentos, sí, pero que nuestra confianza no tambalee. Amén, en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Bien, iglesia, estamos hablando, quiero que vaya al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Estuvimos hablando de todo lo que está aconteciendo, aún estuvimos hablando de lo que estamos viendo, esa nueva oleada de las personas llamadas Terians. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? Claro que sí, ¿verdad? Y vemos un ataque muy fuerte espiritual. Es un ataque, hermano. O sea, la gente dice, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre sentirse gato? ¿A quién se le ocurre sentirse perro? ¿A quién? O sea, y para nosotros es una cosa que no la alcanzamos uno a entender porque uno dice, pues es que ¿a quién se le ocurre? Mas esas personas tienen un ataque directo de parte del diablo que las hace sentir así. ¿Me entiende? Eso es aquí en la mente. Y eso es lo que estuve yo hablando este miércoles, porque es necesario que aún como hijos de Dios, dice la Biblia que vamos a leer unos versículos, estemos renovando nuestro entendimiento. Les decía yo, si usted no está renovando cada día su entendimiento en la palabra de Dios, es por eso que uno empieza a atorarse, empieza uno a perder el discernimiento, la voz del pastor. Recuerda que le hablé que nosotros conocemos la voz del pastor de Jesucristo. Y cuando nosotros no nos enfocamos bien en ello y no estamos renovando nuestros pensamientos, podemos deslizarnos y caer en problemas muy fuertes, hermano. Eso que está pasando son demonios, un ataque fuerte hacia las personas porque están desprotegidas. Y un demonio, hermano, es muy fácil que domine a una persona. Es muy fácil, los domina muy, muy sencillo. Si la persona no alcanza a buscar ayuda, está tremendo, hermano. Pero eso no es de ahorita. Siempre el enemigo ha atacado de esa manera, tirándole a que la creación de Dios tenga ese tipo de actitudes de animales, ¿sí? Incluso en aquellos tiempos adoraban animales. Y una vez yo enseñé y le dije, somos lo que adoramos, ¿sí? Entonces ellos adoraban animales, adoraban tantas cosas. El becerro de oro que cuando lo destruyeron, lo hicieron polvo y se los dieron a beber. Somos lo que adoramos. Amén. Y eso es una situación que se ha venido dando cada día más. Antes era más raro, pero me ha tocado ver estas situaciones de personas que un demonio los hace sentir como animales.
Y les voy a contar algo. Una vez que tuve una experiencia, me habla una persona que apenas empezaba en el evangelio y me dice: oye, pastor, bueno, en aquel tiempo no era yo pastor, ¿sí? Me dice: yo quiero que ores por mí porque cada vez que me veo en el espejo, veo como que mi rostro se transforma como en un puerco, que de repente veía ese tipo de manifestación. Era una persona que le sucedían cosas muy fuertes, hermano. Y dice: y me veo en el espejo y de repente me veo así como algo raro. Pues claro, pues la mayoría de ahí como que no le tomaban muy en cuenta el asunto. Amén. Y le dije: sí, ¿cómo no? Pues, sí podemos orar por ti. Y recuerdo que fui a orar por él, por esta persona que me decía que veía eso. Hermano, cuando empezamos a orar por él, la persona se empezó a manifestar lo que traía. Y verdaderamente le hacía como un puerco, hermano. Haga de cuenta que usted estaba viendo un puerco cuando casi lo andan matando, ese tipo de chillido que hacen los puercos. Eso hacía esta persona. Gracias a Dios fue libre, y algunos de aquí lo conocen. Nomás no les voy a decir el nombre, pero lo conocen. ¿Sí? Pero haga de cuenta que fue tan visible lo que él me había comentado, que se ve en el espejo ese tipo de manifestación rara, que a la hora de orar por él empezó a hacerle como de veras. Haga de cuenta un cerdo, hermano. Es impresionante. Pero así nos hemos tocado ver con personas que, como perro, con muchas cosas así raras que empiezan a manifestarse. Entonces, todo esto que está pasando es algo por el estilo. Una posesión que los hace de veras sentir que hasta viven en casas de perro, hasta viven en las azoteas, o sea, porque ha llegado tal manifestación demoníaca a sus vidas que, hermano, los someten, el diablo los atormenta y no hay quien les pueda ayudar. Solamente ¿quién? Jesucristo. Es tremendo esto. No creo que eso que está pasando, mucha gente dice: ay, mira, están bien locos, pero no, esto viene espiritualmente. Ahora, la iglesia del Señor tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo? Renovando su entendimiento, sus pensamientos a través de la palabra, que es lo que vamos a ver, porque no estamos exentos, hermanos. Si usted baja la guardia y usted empieza a decir: no, a mí no me pasa nada, yo puedo. Mire, yo he visto mucha gente que por estarse desconfiando también sufren esos daños. Entonces tengamos mucho cuidado nosotros como hijos de Dios. Tenemos nietos, tenemos hijos, que si usted no está también orando por ellos, de repente les salen con sus sorpresitas. Amén. Entonces, ¿ya ve por qué tenemos que orar? Porque usted puede decir: no, yo estoy firme en el Señor, qué bueno, pero tienes hijos, tienes nietos, tienes sobrinos, y ellos no todos tienen la protección así. Entonces la intercesión de nosotros a ellos les empieza a guardar, pero sí es como nosotros tener ese cuidado y no confiarse. Fíjese, le voy a leer este versículo porque de ahí viene el tema, Romanos 1:23. ¿Por qué la gente actúa así? ¿Por qué está pasando eso? Hermanos, porque han dejado a Dios, porque se han alejado de Dios, porque se han rebelado con Dios. Y aquí en el verso 23 te lo voy a leer así rápido. ¿Lo tienes? Romanos 1:23. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿qué? Corruptible. ¿Qué dice qué? De aves, de cuadrúpedos y... ¿Está pasando eso, sí o no? O sea, dejaron a Dios, le dijeron, cambiaron la gloria de Dios: yo no quiero de Dios, no me interesa lo de Dios, y optaron por ir a adoptar esta imagen, dice aquí, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? La gente cambiando, y de reptiles. Si yo cuando leí este versículo hace muchos años, yo decía: no, pues yo creo que está hablando de
de repente de personas que van a estar tan mal que van a estar como pensando como animales. O sea, de repente yo, al leer esto, pero hoy que lo leo y que estoy viendo, entonces ya como que tiene sentido este versículo, como que se aclaró este versículo. Porque así está la gente ahorita, mucha gente tiene esa imagen de aves, muchos se creen aves, muchos se creen gatos, cuadrúpedos, perros y de reptiles. O sea, este versículo es lo que ahorita está pasando. Y nos dice claramente que fue porque nunca reconocieron a Dios. Ahí en el verso 21, si regresas unos 2 versículos, te dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso tienen estas consecuencias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos que esto que les vino, que son demonios que entran, fue porque se alejaron de Dios, no obedecieron a Dios y ahorita están pagando las consecuencias. Amén. No es de ahorita pronto, ya lo estamos viendo que estaba aquí escrito, y podemos también corroborar qué le pasó a Nabucodonosor cuando se sintió más que Dios, que se rebeló contra Dios. ¿Qué le sucedió? ¿No lo convirtió Dios en un animal? O sea, fíjese bien, toda la rebeldía, toda la desobediencia, todo aquello hacia Dios, vean las consecuencias. Entonces nosotros estamos en un tiempo, hermano, que no podemos dar lugar a todo esto y mucho menos distraernos. Porque esta batalla, Pablo la dijo, es espiritual, es contra huestes espirituales de maldad. Amén. Esto no es contra carne ni sangre, esto es espiritual, y por eso la gente, aunque los golpea a estas personas, no les va a pasar nada, nomás se van a llevar la golpiza, pero no van a ser libres, porque es espiritual la situación. Eso es a través de oración. Y no dudo que gente llegue atada con ello, que la iglesia, que somos tú y yo, tengamos que orar por ellos. Amén. Pues va a llegar el momento, hermano, va a llegar el momento. Entonces mucho cuidado en apartarse de Dios y de no estar renovando nuestro pensamiento. Fíjate lo que nos dice en 2 de Corintios capítulo 10. 2 a los Corintios. Verso 3, ¿lo tienes? 2 a los Corintios capítulo 10, verso 3, y vamos a leer hasta el 5. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. O sea, aunque traigo esta carne aquí puesta, no obedezco esta carne, no proveo para ella, no milito para ella. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, no tiene que ver nada con la carne ni nada de eso, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y luego viene el verso 5, derribando argumentos, hermano, y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios. Esto es que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de Él. Es cuando Dios empieza a tratar duro. Amén. ¿Qué pasa? Se quita la protección de Dios y el diablo, pues imagínese, está listo. Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que todo está en la mente, mi hermano. Donde ataca el diablo con todo es aquí, en los pensamientos. Él es el que introduce esos dardos que dice de fuego que te ponen en tu mente para destruirte, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir la peor persona, que no puedes, que no vas a vivir y que te mete tantas cosas. Es obra del diablo directamente. Amén.
A esas personas las ataca de otra manera, haciéndolos sentir animales, y por eso se comportan así. Para nosotros es increíble y no lo puedes tú como, ¿cómo es posible? Pero el diablo no tiene ¿cómo le diré? Temor a ello, ni tiene lástima, sino simplemente ataca a la persona y su idea es destruirla. Porque póngase a pensar, ¿qué futuro puede tener una persona así? ¿Le irán a dar trabajo? Imagínense que llega así la persona a pedir trabajo con una máscara de gato y haciéndole como gato. ¿Usted cree que le van a dar trabajo? ¿Qué futuro puede tener una persona así? ¿O qué confiabilidad le puede encargar uno algo? Ahora, pues el que consiga una pareja, pues solamente algo de la misma historia ahí, que esté más o menos. Pero se puede dar cuenta la vida que le espera a una persona así, que lo estén golpeando, maltratando, sea lo que sea, hermano, no le viene nada bueno a esas personas. Y es la idea del diablo, destruirlos. Amén. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por ellos, porque también Cristo derramó la sangre por ellos. Amén. Entonces muchos van a convertirse al Señor. Y no actuemos como otros que de repente, pues ya ve que hasta muchos los quieren hasta atropellar. Nosotros no. Tenemos que orar por ellos, porque muchos de ellos yo creo que Dios les va a dar libertad y los puede salvar también. Pero en verdad se les viene un futuro mal. ¿Quién? O sea, pero entendemos aquí la palabra del Señor, que nosotros tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es muy importante que veas también este versículo, este capítulo aquí de Romanos, donde estábamos, pero en el capítulo 12, quiero que entiendas bien esto, porque de esto depende mucho para que tú puedas vencer tantas cosas que de todo lo que sea que está trabajando en contra de tu vida. Esto es bien indispensable porque, te repito, todo el campo de batalla está aquí en la mente. ¿Ok? Aquí. Si aquí pierdes, ya perdiste todo. Si aquí algo te domina, te dominó todo tu cuerpo. O sea, todo está aquí, mi hermano. Amén. En Romanos 12:2, ¿ya lo tiene? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice que no te adaptes a este mundo, a este siglo, como está la situación viviéndose, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla renovación de vuestro entendimiento, hermano, quiere decir que cada día nuestro pensamiento tiene que estarse renovando. ¿Sí? Y muchos creen que solamente porque ya son cristianos y fueron bautizados, creen que ya y se terminó la obra. No, mi hermano, cada día el Hijo de Dios se tiene que estar renovando en su pensamiento. Amén. Cada día, porque cada día el enemigo ataca. ¿Sí o no? O sea, si usted dijera, no, el enemigo me ataca ya cada año, pues cada año me protejo, ¿verdad? O cada 5 años me ataca, pues cada 5 años nos renovamos. Pero resulta que es todos los días el ataque del enemigo hacia nuestra mente. Entonces la mente se tiene que estar renovando a través del conocimiento de la palabra y a través de la oración, para que la mente se esté renovando. Y al rato, mis hermanos, no andemos también con cosas que a Dios no le agradan. Si tú no estás renovando tu mente todos los días, es por eso que uno se va atrasando y el enemigo empieza a agarrar ventaja. Y no puedes dejar las cosas porque no te estás renovando cada día. Por eso aquí definitivamente entra la palabra de Dios para traer esa renovación
a la mente y al corazón. Todo aquel que esté leyendo la palabra y que se esté renovando con la palabra, le voy a decir, es muy difícil que el diablo lo logre atar. No va a poder. Porque cuando llegue su mente, la palabra de Dios tiene una protección hacia nosotros, hermano, como no te das una idea. No va a haber otra. Todos tenemos que estar renovándonos a través de la palabra del Señor. Amén. Por eso es muy necesario. Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión. Se crea esta confusión en nosotros cuando dejamos de renovar nuestros pensamientos. Entonces sí nos confundimos. Mira, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 14, verso 33? Dios te lo dice claramente, que Él no es un Dios que traiga confusión a las vidas. ¿Sí lo tiene? Está el versículo muy chico, pero nos lo deja muy claro. Pues Dios sí está allí. No es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ok? El Dios que servimos no es un Dios que confunde, hermano. Ni es un Dios de confusión. Para Él está claro. Y nos deja la palabra de Él para que para nosotros también esté claro. ¿Me entiendes? Para no estar confundido, nos deja su palabra para estar también claros. Cuando se crea en nosotros confusiones, es porque no estamos renovando nuestro entendimiento a través de la palabra. Por eso nos sentimos confundidos. ¿Sí me entiende? Una persona confundida es una persona que no sabe a dónde va. Está confundida. No sabe qué hacer porque está confundida. El discernimiento lo tiene por el suelo porque está confundida. No entiende bien la voluntad de Dios. Cualquier cosa la saca de la voluntad de Dios. Entonces Dios no es, como le diré, un Dios de confusión, ni Él quiere que la iglesia esté confundida. Viene esa confusión a nosotros por no renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? Mira, el Señor nos ha dejado su palabra y dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies. ¿Sí? Nos la ha dejado muy clara para que tú y yo no padezcamos en confusión o vivamos como ciegos. Nos la ha dejado muy clarita, ¿sí o no? Pero cuando tú dejas de renovar tu mente con la palabra, entonces entran pensamientos que empiezan a contradecir la palabra de Dios. Empiezan a entrar pensamientos que ya tú crees que está bien lo que estás haciendo, cuando la palabra de Dios es tan clara y te dice, vas mal. Y tú dices, no, pero yo creo que estoy bien y empiezas a sacar tus razonamientos, porque aquello, el otro, yo siento que voy bien, y es cuando caes en una confusión, porque no renuevas tu mente en la palabra, o se te puede olvidar muchas cosas de la Biblia. Y de repente que lo vuelves a leer y dices, mira, híjole, ya no recordaba este versículo. Pero está tan claro este versículo, y es cuando viene claridad a tu mente y no hay esa confusión. Pero necesitamos, iglesia, renovarnos cada día el entendimiento. Por eso la Biblia te lo dice, renovar nuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Sí lo entiende esa palabra? Renovar. Diga, ¿cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días el diablo ataca. Es como una cosa hacia la otra, ¿verdad? Si el enemigo me está atacando fuerte, pues voy a renovar, voy a cubrir todo. Si mañana, pues mañana también. Entonces estoy con una renovación intensa en mis pensamientos, de tal manera que no dejas que entre ningún dardo del enemigo, como lo dice la Biblia. No lo dejas entrar. Y entonces superas la prueba, superas la tentación, superas la depresión, superas la tristeza, superas el miedo. ¿Por qué? Porque te estás renovando cada día con la palabra de Dios.
Amén. Fíjese qué importante va a ser para este tiempo la palabra de Dios, hermano. Va a ser clave para que cada uno de nosotros, el diablo no nos confunda, no nos meta pensamientos que nos puedan destruir, como a mucha gente la ha destruido porque es su plan. Muchos cristianos dejan de renovarse a través de la palabra y el diablo los tumba y los aleja. Amén. Y de repente les preguntas, oye, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? ¿O por qué ya no haces aquello o el otro? ¿Por qué ya no oras? Y ellos te empiezan a contestarte cosas que tú dices, pero ¿qué no leyó nunca la Biblia de lo que habla? Si ya la había leído muchas veces, ¿por qué contesta como que si nunca había conocido la Biblia? ¿Por qué? Porque llega el momento, tal ceguera les pone el diablo que se olvidan de la palabra. Y gente que ya la conocía perfectamente la palabra de Dios. ¿Cómo está eso, hermano? Pues mire, es tan, ¿cómo le diré? Tan fácil que el enemigo pueda hacer eso, porque la gente se va quedando atrás, se va quedando atrás. Y tú le vas diciendo, hermano, si has leído la Biblia, y muchos te dicen, hermano, yo ya leí la Biblia 3 veces. Pero vive en el pasado, ahorita ya no la está leyendo. La leyó hace buen rato. No, ya me leí el libro de los Salmos. ¿Cuándo fue la última vez? No, pues. O sea, no estamos hablando de lo que hiciste o que leíste en el pasado, ¿sí? Sino que estamos hablando de lo que cada día estás tú renovando tu entendimiento con la palabra de Dios. Eso es. Amén. Porque todos podemos decir, no, yo ya la leí hace cuánto, yo también. Pero ahorita, ¿cuántos están renovando su entendimiento con la palabra? ¿Cuántos están cada día, cada día, cada día? Y hay muchos versículos que te ayudan para nuestras necesidades, ¿sí o no? Si estoy pasando por alguna prueba de soledad, de tribulación, hay muchos versículos que al tú leerlos, al tú renovar tu mente, hermano, empieza a ser libre y Dios empieza a levantar tu corazón, tu ánimo, por la misma palabra de Dios que se está cada día renovando en nosotros. Entonces Dios no es confusión, ni tampoco Él quiere que tú y yo vivamos en confusión y nos dice, te dejo mi palabra para que no estés viviendo en esa oscuridad. Amén. Renovar nuestro entendimiento. En Hebreos 4, ahí nos habla de la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta el poder que tiene la palabra de Dios cuando la estamos cada día nosotros tomándola hacia nuestras vidas. Hebreos 4:12. Amén. Y cuando lo tenga, diga amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué? Los pensamientos, hermano, y las intenciones del corazón. Vea el poder que tiene la palabra de Dios en un ser humano. Vea todo lo que es la palabra de Dios. Dice que cortante, separa, no deja que entre la maldad a tu mente, porque tiene ese poder, la palabra de Dios, que entra a tu alma, a tu espíritu, a los tuétanos, a las coyunturas, discierne los pensamientos. O sea, para la palabra de Dios es como que te discierne bien tu pensamiento. O sea, cuando hay esa confusión en ti, la palabra de Dios viene a discernirte, a discernir. Y no solamente de eso, sino dice que también las intenciones ¿de qué? Del corazón, hermano. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene que ser para nosotros como casi el aire que estamos respirando, mi hermano. Porque por medio de la palabra de Dios, hermano,
muchas cosas que muchos hombres que vivieron en todas las épocas, la palabra de Dios fue su victoria, ¿sí? Fue el obedecer la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos ya escuchar otro tipo de voces porque tenemos la misma palabra que es la misma voz de Dios para obedecer. Amén. Entonces cuando tú entras en confusión es porque no quieres obedecer esa palabra, tú quieres luchar con ella y entras en esa confusión. ¿Por qué? ¿Por qué quieres entrar en una confusión cuando está tan claro? Amén. Y pelea uno contra la palabra de Dios. Si la Biblia te habla, por decir así, del perdón, y tú luchas y peleas porque no quieres perdonar. Cuando el Señor te lo dice claramente, mira, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Pero ¿por qué no, Señor? Me tienes que perdonar. Y cuando el Señor te vuelve a repetir, es que tienes que perdonar antes de que ofrezcas, antes de que le traigas al Señor una ofrenda, tienes que estar bien con tu hermano y te habla del perdón. Pero nosotros a veces, porque no queremos perdonar, buscamos otras cosas de pretextos en nosotros y luchamos contra la palabra cuando la Biblia es muy clara sobre el perdón. Entonces entramos en una confusión, hermano. Y lucha tu pensamiento con la palabra de Dios. Eso es hablando del perdón, pero hay de otras cosas, hermano, que por lo regular queremos siempre luchar contra ello. Y entramos en confusión. Cuando está bien claro, o si no está bien claro. ¿Verdad que está claro? O sea, usted no puede decir que Dios no se lo está diciendo clarito. Hace unos días estaba en un hogar compartiendo y yo le decía, es que no podemos, ¿cómo le diré? Escondernos del Señor. O no podemos decirle a Dios, no lo entendí, dice, porque aún toda la obra manifiesta de la creación habla de Él. Y no hay gente que vaya a decir, ay, es que no me di cuenta. Mas sin embargo, ahora aparte, agréguele nosotros que estudiamos la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios a la hora de confrontarnos, vamos a tener nosotros alguna excusa ante Él? Ahí todo lo que tú aquí pensabas que te la librabas con Dios, o excusas que tenías delante de Dios, no vas a tener nada, hermano, que decirle. Porque fue tan claro lo que Él nos dejó aquí escrito, tan claro, que no podemos a Dios decirle que no me di cuenta o no lo entendí. No queremos vivir en esa confusión y es una cosa que siempre el pueblo de Dios ha luchado contra ello, hermano. Siempre queriendo como que piensa uno que Dios no se dio cuenta o que Dios no vio. Y uno quiere vivir como sin nada, sabiendo que hay algo ahí en el corazón todavía. Que la misma palabra te lo ha revelado, que la misma palabra te lo has puesto y te ha dicho, tienes que alejarte de esto. Pero uno quiere vivir como pensando que Dios no se ha dado cuenta. Y díganme ustedes, si la palabra de Dios discierne todo, ¿cuándo podemos engañar a Dios? ¿Verdad que no? Y de aquí me recuerdo un versículo que viene en Josué. ¿Cuántos han escuchado del pecado de Acán? Todos los que han leído Josué. ¿Sí? Bueno, vaya para allá, Josué 7, para aquellos que no lo han. Vaya al libro de Josué, por favor. Y ese es solamente un ejemplo, pero hay muchos, hermano. Ahorita ese es el que tengo aquí, pero hay muchos. Josué 7, verso 11. ¿Sabe qué? No me daba porque estaba en Jueces. Sí, Josué 7. Y aquí dice luego el pecado de Acán. Los que han leído Josué ya se dan cuenta de qué pecado fue.
Yo le voy a un poquito resumir. ¿Ok? Josué 7:11. Habían peleado contra Jericó. Sí, ahí mero ahí. Ahorita se lo leo. 7, ¿qué le dije? 11. Déjale resumo un poco. Había peleado Josué con Jericó y los había derrotado. De ahí viene el canto que dice que los muros caen, ¿sí recuerdan? Los muros caen y cayeron los muros y Josué conquista Jericó. Pero entre ellos, esta persona Acán se trajo cosas que no debería haberse traído de allí, a escondidas. Josué les prohibió, o sea, Dios les prohibió, pero no se vayan a traer nada. Van a destruir todo. Entonces dice aquí el verso 11. Israel ha pecado. ¿Sabe por qué se dieron cuenta que pecaron? Porque de repente fueron a pelear con otro pueblo y perdieron los del Señor. El pueblo de Dios perdió, salieron corriendo. Entonces se quedaron como diciendo, ¿cómo es posible que destruimos Jericó y con esto nos ganaron? Entonces, pero es una enseñanza para nosotros para entender a veces las batallas que no hemos ganado nosotros, que no hemos vencido, ¿por qué causas son? Amén. Entonces de ahí viene todo. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado. ¿Entre dónde? Entre sus enseres. Dice el 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de nosotros. Amén. O sea, perdió el pueblo de Dios, Josué y todo, murieron mucha gente y no sabían qué había pasado. Y Dios le habla a Josué y le comunica que fue porque alguien de ahí había pecado. Habían guardado el anatema, que es como, por decir así, lo que Dios les prohibió que agarraran. Amén. Eso es. Para ti y para mí no, hay muchas cosas que puede ser el anatema, que te dice Dios, no toques esto, no agarres esto, no hagas esto. ¿Sí? Lo tomaron y lo escondieron y ellos dijeron, pues nomás no digan nada. Aquí nadie envió. Acá bajita la mano. Vea el corazón de estas personas. Ellos habían visto la mano de Dios poderosamente. ¿Y cómo creyeron, cómo pensaron que Dios nos iba a dar cuenta? ¿Sí me entienden? Pero aún así, vámonos a la guerra y todo, y ellos acá pues guardando el pecado, para que me entiendan. Pierden contra este pueblo y Josué pues empieza a buscar a Dios. Y viene esa respuesta, pues dice, ni estaré ya con vosotros si no destruyen, ¿qué? El anatema. Y de ahí, si usted quiere seguir leyendo, se va a dar cuenta que a estas personas que tomaron ese anatema, Acán y algunos, pues los mataron a pedradas, porque así era el castigo por haber hecho eso. Pero ¿qué pasó después? Ya Dios les empezó a dar las victorias. Amén. Ahora, para nosotros, hermano, hoy en día, les repito, nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Pero sin embargo, si tú tienes en tu vida cosas que tienes que sacarlas ya, tienes que hacerlo, porque eso es algo que está allí, ¿cómo le diré? Interviniendo la bendición de Dios. Está allí y está perjudicándote para que tú no obtengas la victoria en las peleas, en la batalla. Está allí eso, hermano. Eso es muy importante lo que te estoy diciendo, porque no solamente pasó con él, hubo más cosas que pasaron en otras épocas, que cada vez que el pueblo de Dios ocultaba cosas o no confesaba sus pecados, no podían vencer, hermano. Y sabes que para que tú puedas vencer y podamos vencer, lo importante en nuestras vidas es confesar el pecado. ¿Sí me entiende? Y aparte de confesarlo,
lógico ya no hacerlo. Hay cosas en nosotros como cristianos que damos ya por hecho, ya la armé, ya soy cristiano y ya no me pasa nada. Hermano, el pecado, si sigue atormentando su vida, yo le he dicho, tiene que confesarlo delante de Dios y apartarse de él, porque ese es un anatema que está ahí, que por eso no puedes vencer, por eso no puedes salir adelante, por eso ves tantas consecuencias terribles alrededor de ti, porque está allí todavía. Amén. Y ahorita te leí nomás una escritura, pero hay muchas escrituras en la palabra de Dios que te respaldan, que respaldan esto que te estoy enseñando. Hoy para nosotros, aunque ya estamos en la gracia, Pablo sigue diciendo, estamos en una guerra espiritual. Que tú crees que nadie vio, pero claro, los demonios sí vieron. Y no se diga Dios, también vio. Amén. Se puede dar cuenta también a veces nosotros las consecuencias que estamos recibiendo y que tú dices, pero ¿por qué? Porque cuando se oculta algo y no se confiesa delante de Dios, eso es un anatema que está allí. Y hasta que no se confiesa, hasta que no uno deja de hacerlo, se termina eso. Es más, muchos le llaman también maldiciones generacionales, y todos creen que con una simple oración se va a cancelar. Y claro que tampoco. ¿Cuánta gente ora y cancelamos? ¿Cuándo se va a cancelar? Cuando tú dejes de hacerlo. Rompes ya. Hay generaciones que viven bajo el alcohol, que están, pues su vicio es el alcohol, que el papá, el abuelo, el bisabuelo y todos eran pues borrachales, por ahí les dicen así. Entonces llega a la vida de uno y cree que nomás por decir cancelamos toda maldición del vino, o como lo quiera llamar, ya se canceló. No, yo si lo dejo se cancela. ¿Lo entiende? Mi bisabuelo fue, mi abuelo fue, mi tatarabuelo fue, mi papá fue, pero llega a mí y yo empecé con ese vicio, pero yo dije no, me alejo del vicio, me agarro con la ayuda del Señor, y cuando yo lo dejo, cuando yo lo confieso y cuando yo lo dejo, se cancela en ese instante la maldición generacional. Porque ya mis hijos ya no van a estar en el alcohol, porque hasta aquí llegó. Amén. Pero imagínense la otra, yo oro y reprendo, pero sigo tomando. ¿Se canceló? Claro que no. Vea cómo se cancelan las maldiciones hasta que alguien paga el precio de lo que quiera, de todo tipo de lo que usted quiera. Si usted sabe que su familia, sus antepasados venían como ya renqueándole por tal lado, entonces ahorita usted ya sabe que si usted no para con eso, eso va a seguir en su generación, hermano. Es así, mis hermanos, esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, si nosotros retiramos de nuestra vida el anatema, de seguro Dios nos va a dar victorias en Cristo Jesús. Victorias, victorias. Y vas a ver de veras un cambio. No solamente vas a decir, que no, lo vas a ver. Amén. Y sobre todo, como te digo, vas a parar muchas cosas que vienen atrás de ti. Platicaba esto también con esta familia, también sobre todo esto, porque pues a veces uno quiere ver respuestas, pero hay cosas que están estorbando, hermano. Entonces yo les decía, no, mira, aquí no para el diablo hasta que la persona no se mete bien con Dios. Una oración no va a poder. Y no es que Dios no pueda, sino que pues tú sigues dándole permiso. Es como que cierren la puerta y oramos y se cerró, pero luego tú vas y la abres. Y luego otra vez oramos, cierren la puerta y la cerramos, pero luego vas otra vez y la abres. ¿Cómo ves? ¿Verdad que no?
está en eso, mis hermanos. Si usted en verdad quiere la victoria y quiere ver de veras frutos contundentes en su vida y en su familia, es quitar ese anatema de nuestras vidas, ese pecado, y no hacerlo, porque se supone que al quitarlo ya no lo vas a hacer, ¿sí o no? Ya lo quité, ya no lo hago. Y por eso ahorita mucha gente cristiana, cristiana, vive con tipos de problemas, tipos de pecados tan fuertes que no pueden pararlos, porque siguen con su mentalidad que ya está todo hecho, que ya son vencedores, y entre más tú lo ves peor y sienten que ya están. Hermano, ¿qué no ves lo que dice hasta Jesús? Dice, por sus frutos. Esto no para hasta que tú lo paras en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuántos quieren ver su descendencia de veras consagrada a Dios? No va a parar, hermanos, hasta que nosotros seamos testimonios. ¿Cómo crees que se va a convertir tus hijos si tú no eres testimonio? O sea, tú dime, ¿cómo crees? ¿Cuándo crees? Si ya ahorita las generaciones no es de que les digas, ellos quieren ¿qué? Pues si yo les digo, no, mira yo el otro, pero si estás viendo que, pues ¿cómo crees que tus hijos se van a convertir? No, mis hermanos, estamos en la generación que si tú y yo no damos testimonios, bye bye tus hijos. A lo mejor en otro tiempo, sí, pero en este que estamos viviendo, que están más despiertos que ni tú ni yo, ¿tú crees que te la van a creer? Pero ¿qué tal si te ven a ti metido en las cosas de Dios, echándole ganas a las cosas de Dios, que cuando llega la tentación ven a alguien que sabe defenderse? Eso sí impacta a tus hijos. Y no ocupas tanto que les hables, mira y eso, no, con tu puro testimonio, ellos dicen, ah, caray, oh, mi papá, mi mamá, sí le están echando ganas a las cosas de Dios. Sí, yo te digo porque de repente te encuentras con jovencillos y les preguntas y es que no, mis hermanos. Entonces la Biblia es bien clara. Una, renovar nuestros pensamientos cada día, porque al renovar nuestros pensamientos, automáticamente, escucha bien, automáticamente tu vida cambia. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Y si tu vida cambia, entonces van a ver en ti un buen testimonio. Vas a reflejar en ti, los demás van a ver en ti que estás cambiando, que tu vida está cambiando. Y eso sí llama la atención, ¿sí o no? Eso sí llama la atención. En cualquier lugar, cuando la gente cambia, llama la atención. La familia, el que sea, te llama la atención. Y no solamente en los vicios, sino en la actitud tuya. Ya no ven una persona con temor, así que de todo tiene miedo. Ya no ven una persona confundida, ven una persona firme en la fe. Y eso sí llama la atención, hermano. Amén. Estamos en esta generación fuerte, dura, con ataques durísimos del enemigo por todos lados, que nos requiere a nosotros los hijos del Señor ser más diligentes que lo que vimos hace rato, que requiere a nosotros más compromiso con Dios, que requiere que en esta generación estemos más firmes con el Señor. ¿Sí me entiendes? Estamos en una generación que nos requiere que estemos muy bien con Dios, hermano. Así más o menos no vamos a aguantar el golpe. Nos tocó este tiempo. Y diga conmigo, gloria a Dios que me tocó este tiempo. Pero es un tiempo de mucho compromiso con Dios, hermano. No crea que hay poquito, no, le estoy hablando con ganas. A fin de poder ver, fíjese, a fin de poder ver fruto. Porque usted dice, usted y yo estamos firmes, a lo mejor sí, yo no le digo que no, pero te estoy hablando que tienes hijos, tienes nietos, tienes parientes,
¿Me entiendes? O sea, por decirlo así, ponle que tú y yo digamos, ya la armamos. Por decirlo que no, nos falta muchísimo. Pero ¿qué tal con los demás? ¿Entiende? Tienes generaciones atrás. Es a lo que más tenemos que preocuparnos. Si no, tú y yo ahorita no nos afirmamos como Dios quiere, imagínense ellos, ¿cuándo se van a afirmar? Dígame. O a quién van a ver como para decir, déjale, pido consejo a él o a ella, déjales, pido oración. No van a decir, no hombre, pues si están peor que ni yo, ¿para qué les pido oración? ¿Para qué les pido un consejo si apenas pueden con lo que tienen? Porque nos ven, hermano, confundidos, tambaleantes, no nos ven firmes las cosas del Señor, no nos ven de veras así como que siguiendo a Cristo. Nos ven como que vacilamos, que a veces le seguimos, a veces que no, y a veces sí, y a veces. Eso no nos ayuda, hermano. Compromiso con Dios necesitamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, más compromiso con el Señor. Y a lo mejor tú digas más, pues es que la verdad, hermano, nos falta mucho más. ¿Sí? Más compromiso. Eso sí nos va a dejar un buen fruto. Eso sí vamos a ver fruto. Te vas a dar cuenta. Cuando te comprometes bien con el Señor y le empiezas a meter ganas, empieza a ver fruto, hermano. En tu vida y alrededor de ti. Y empiezas a ver un fruto. Eso sí se lo garantizo, porque ya no son palabras, sino son hechos. Lo que Dios quiere, hechos como hijos de Dios. Amén. Vamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento con su palabra. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie.